sin más preámbulos, te doy la palabra y adelante. Pues mil gracias y gracias por abrirme este espacio. Voy a tocar algunos temas dentro de este rubro de productividad e innovación, ojalá en forma coherente, con la idea de informar un poquito algo del debate que veo en Colombia sobre, por ejemplo, qué hace este nuevo Ministerio de Innovación o Ciencia y Tecnología, no sé cómo están llamándolo. Pero déjame empezar con... ok. Ok. Obviamente una pintura de Obregón, un águila listo para despegar. Voy a sacar algunas ideas de un grupo de libros que producimos en el Banco Mundial, que se llama el World Bank Productivity Project, y algunos están en proceso de ser traducidos en castellano gracias a Marcela Eslava, entonces sería más fácil para los alumnos leerlos. Y hay 3 volúmenes más sobre Spatial Economy, myself, Services and Productivity, and Finance and Productivity. Quiero empezar súper sencilla con las 3 márgenes de mejorar la productividad para que estemos todos en la misma página. La primera es reasignación de recursos, que desde Shea Clino ha tenido tanto enfoque en la literatura, y yo quiero este libro que se llama Productivity Revisited, dice que probablemente demasiado enfoque, y los otros 2 son mejoramiento del desempeño de la empresa, y el otro es mejoramiento de la calidad de empresas que entran y salida de empresas malas. Y todas esas 3 dimensiones afectan la productividad total factorial, que es lo que nos interesa en el largo plazo. ¿Cuál es más importante? Depende del país, depende de la época. Y, por ejemplo, tenemos Colombia entre 1993 a 2012. Creo que Marcela nos hizo el favor de calcular eso. Y eso es TFPQ. Entonces, eso es productividad física, eficiencia. Y lo que se encuentra, por ejemplo, en Colombia es que algo viene dentro de las empresas, algo de la reasignación de recursos, es la parte verde, y mucho de entrada y salida de empresas. Eso cambia con el momento. Entonces, por ejemplo, Chile es mucho más en entrada y salida, China mucho más dentro de mejoramiento dentro de las empresas. De toda margen es importante para mejorar la productividad. ¿Cuáles son los impulsores de esos 3 márgenes? Más o menos estamos pensando en 2. Uno es el operating environment, donde operan las empresas. Entonces, la agenda aquí es remover distorsiones, resolver fallas de mercado, esta clase de cosas. Todo doing business climate, todo eso está aquí. Pero la otra dimensión que quiero enfocar más en esta charla es sobre capacidad innovativa, capital humano y esas cosas que afectan especialmente el mejoramiento de desempeño de empresas y la calidad de empresas entrando. Entonces, quiero empezar descomponiendo el desempeño de la empresa, porque solemos hablar, estamos acostumbrados a hablar de la PTF, como fue obvio lo que está adentro, y no es así. Empezamos con lo que se llama aquí el TFPQ, que es la parte física de productividad, es decir, sacando toda la influencia de precios. Pero el otro componente, obviamente, es el precio. Y porque en general estamos midiendo ventas, que es una combinación de las 2, entonces tenemos que saber lo que está pasando dentro del precio. Y una parte es costos marginales, otra parte es el poder en el mercado.
Vamos a hablar de este concepto en términos muy amplios y abarca tres dimensiones importantes. Unas rentas o markups, la calidad del producto, que permite que pueda exigir precios más altos, y la demanda. Todos esos conceptos resulta ser importante para el bottom line de las empresas, pero vamos a enfocar en esas tres cosas: rentas, calidad y demanda por el momento. Entonces empezamos con rentas, porque yo sé que este tema de competition en Colombia es popular en este momento. Entonces, tenemos mucha competencia en Colombia y la respuesta es mezclado. García en el Banco de la República tiene varios papers diciendo que todas las reformas de Gaviria ya han sido neutralizadas por non-tariff barriers. Entonces, seguimos tan protegidos como antes. The Locker and Ecout, me toca mover. Sí, demuestra, por ejemplo, algo muy interesante, que en general los markups de empresas en Sudamérica han sido muy altos desde los 80, digamos, y los de Europa y Norteamérica ya están alcanzándolos. Colombia, en sus cálculos, es más o menos 1.6, que es más o menos el promedio para América Latina. Pero esto implica que, en general, los markups son altos o han sido altos en términos globales, lo que implica que quizás la competencia no es tan fuerte. Al otro lado, de mi experiencia con el sector de autopartes, donde visité quizás 25 o 30 empresas, se notaba una fuerte competencia de importaciones chinos y que estaban sufriendo, muchos fallando. Entonces, es un poquito difícil decir que no hay competencia cuando se ve esto. Hay un problema que es un poquito difícil saber si la competencia es tan fuerte o si la gerencia no es tan buena. Entonces, vamos a hablar un poquito de esto enseguida. De todas formas, sí hay markups importantes. TFPR, Revenue TFP, la propiedad de ventas, digamos, está sobre representando el verdadero desempeño de las empresas colombianas. La segunda cosa es calidad, y esto es algo que creo que es importante poner en la mesa. Aquí tenemos un gráfico por el eje X, el logaritmo de PIB per cápita, pero por el eje vertical tenemos el promedio de los valores unitarios, unit values, de las exportaciones a los Estados Unidos. Entonces, lo que se encuentra que una camiseta blanca de algodón de Sri Lanka se vende en los Estados Unidos a precios muy bajos, mientras la misma cosa de Francia tiene un precio súper alto. Es la misma cosa. En términos de cantidades se ve una productividad igual, pero en realidad, en términos del desempeño de la empresa, lo que gana una empresa de camisetas en Francia es mucho más por la calidad, que obviamente es una combinación de varias cosas. Pero lo que se nota acá es que hay una tendencia de aumento de la calidad con PIB per cápita, y es importante. Es decir, que cuando estamos mirando la PTF, la combinación de productividad, de eficiencia, más cambios en el precio, ambos son importantes en explicar el aumento en la PTF. Lo que se ve aquí es que Colombia está, pues, un poquito por debajo de la línea de tendencia, pero lo importante es ver que todo lo que produce Colombia, su café obviamente es probablemente en la frontera, ¿no? Pero algunas otras cosas aparentemente no están. Varias cosas que compré en Colombia que no han durado bien con el tiempo, pero solo quiero resaltar que Gilberto Gaviria hace muy buen traje, entonces es un ejemplo de muy buena calidad. Pero esas otras cosas, tapetes, todos han tenido algo que si hubieran tenido digamos, Francia o Alemania, probablemente no tendría la misma cosa. Y eso hace que en el largo plazo las exportaciones son menos competitivas.
La última cosa, voy a pasar rápidamente porque realmente es el trabajo de Marcela, pero la cosa importante es que la escala de la empresa aparece, según Marcela y Happy Wanda, depende mucho más sobre factores de la demanda, es decir, crear un mercado, cultivar un mercado, que eficiencia en sí. Entonces, tenemos los modelitos diciendo que tenemos que mejorar la calidad, la eficiencia. Marcelo dice que, oye, no tanto. Y tenemos ahora otros datos diciendo que una de las tareas de la empresa para tener buen desempeño es cultivar un mercado. Y obviamente cultivar un mercado afuera también es clave. Esto afecta su escala y eventualmente su desempeño en su propia medida. Entonces, estas tres cosas son dimensiones de la PTF y cada uno, mejorar en cada dimensión, uno puede ver como una dimensión de innovar o mejorar, sí, digamos, innovar. Si tú puedes aumentar su calidad o reducir sus costos o lo que sea, estás más competitivo y con mejor desempeño. La pregunta es por qué las empresas colombianas no invierten más en innovación. Y no es una cuestión colombiana per se, porque aplica a todos los países en vías de desarrollo. Entonces vamos a pensar un poquito en por qué es. Quiero empezar con algo de historia. Guillermo Perry siempre le fascinó la historia, entonces cuando veo ese gráfico me pienso un poquito de él, porque me gustó este gráfico. Por el eje horizontal tenemos PIB per cápita de nuevo, y por el eje vertical tenemos ingenieros por 100,000 trabajadores masculinos. Y lo que se ve es que Chile, Argentina, Suecia y Dinamarca, todos fueron más o menos iguales de ingresos per cápita en 1900. Entonces, tenemos que explicar por qué este proceso de divergencia pasó. Y una explicación que ofrezco es que aunque tenían el mismo ingreso, en términos de su capacidad de innovar medido por ingenieros, Chile y Argentina estaban en la olla, digamos, con casi nada. Suecia y Dinamarca tenían 100 ingenieros por 100,000 trabajadores, Chile y Argentina menos que 20, y Colombia alrededor de 5. Y eso es una cosa de toda América Latina y la madre patria, España. Entonces, probablemente tenemos algunas raíces que tenemos que superar en la herencia española, pero la cosa es que entrando en la segunda revolución industrial, lo que se ve es que la América Latina estuvo muy mal preparado para adoptar las nuevas tecnologías que hay. Y eso es súper importante. Y les voy a dar un ejemplo de Chile y los Estados Unidos, donde Chile era el productor más importante en el mundo de cobre en 1850. En 1900 la industria estaba completamente bancarrota, hasta que los gringos y los ingleses la compraron y la renovaron. Entonces, Chile es un ejemplo de tener un recurso natural y manejarlo mal. ¿Qué tenían los Estados Unidos en este momento? Tenían la tecnología. ¿Okay? Entonces, en el mismo momento, Gavin Wright de Stanford dice que los Estados Unidos apalancó su minería, especialmente el cobre, para crear una red de conocimiento, de ingeniería, donde desarrollaron ciencia en metalurgia, en química, todo eso, que puso la fundación para el cimiento para la próxima etapa de industrialización que vino. Entonces, tenemos dos países con el mismo producto, pero con experiencias de desarrollo completamente distintas. Japón es interesante, quiero destacarlo porque es algo raro. Japón empezó como un exportador de cobre. En 1850 era el segundo más importante exportador de cobre en el mundo. Y de esta industria surgió Hitachi, Sumitomo y Fujitsu. Entonces tenemos dos de computadores
uno de bancario y otra cosa, o dos empresas de minería que con el tiempo se convirtió en empresas muy diversificadas en high-tech. Entonces, de eso quiero solo establecer que este tema de saber cómo manejar la tecnología es clave para el crecimiento y para la diversificación de la economía, y que América Latina y Colombia empezamos el siglo pasado sin armas, más o menos. Entonces, no es tanto, sí, hay algunos productos mejores que otros, pero yo diría que no es tanto lo que produce, sino cómo. Quiero solamente para poner un clavo más, eso es este mismo número de ingenieros por 100,000 trabajadores, y tenemos el rezago en adopción de nuevas tecnologías, y se ve que Colombia, por ejemplo, tiene un rezago de 12 años más que los Estados Unidos, y en general América Latina es entre 8 y 12 más o menos, comparado con los Estados Unidos. Mientras Suecia y Dinamarca, de nuevo, con el mismo ingreso per cápita en ese momento, adoptaron un poquito más rápido que los Estados Unidos. Ok, entonces la pregunta es, ¿por qué se es tan rentable invertir en esa capacidad innovadora? ¿Por qué los países no lo hacen? Y algunos cálculos de Griffith, Redding y Van Lingen hacen el punto más fino, es que, como dice Schumpeter, lo más lejos estás de la frontera, lo más alto es el rate of return, por ejemplo, I+D, como una medida de innovación, y calculan, por ejemplo, que los Estados Unidos tienen un rate of return al 57%, Reino Unido 77%, Italia 88%. Entonces, cuando estamos hablando de Corea, Malasia, Colombia, estamos hablando de 200, 300, y uno hace la extrapolación lineal, que obviamente es tonto, pero en este caso tenemos que cerrar el ministro de Educación, de Defensa, de todo eso, poner toda la plata en el Ministerio de Innovación. Pero obviamente este no es el caso, y es la razón que los ministros o el ministro de Hacienda no pone toda la plata ahí, que hay algo que probablemente es que no esperan esos retornos que predice, por ejemplo, Schumpeter. Y aquí tenemos un gráfico que es una estimación de los retornos promedios de países de cada nivel de desarrollo, y lo que se ve es exactamente en esta parte, empezando en 0 hasta 2.5 de la frontera, se encuentra que los retornos sí aumentan, como predice Schumpeter, pero después bajan. Y la única forma de explicar lo que está pasando es precisamente que hay una falta de factores complementarios. Es decir, que muy bien que invierto algo en I+D, pero si mi gerente no es muy bueno, entonces probablemente nada va a salir muy decente. O si no hay capacidad en las universidades, probablemente ese I+D no va a rendir. O si sale muy buena idea, pero no puedo conseguir el financiamiento para comprar los insumos que necesito, como el equipo, entonces no da. O si los trabajadores no tienen las capacidades necesarias para funcionar en una fábrica moderna, también no rinde. Entonces uno puede imaginar que cuando estamos en África, en Senegal o Kenia, es completamente imposible que si el Ministerio de Hacienda pone $1 en I+D, podría tener un impacto negativo, porque sería mucho mejor poner el dólar en educación primaria, algo así. Entonces, pero este punto de que hay factores complementarios claves que pueden, en su esencia, pueden reducir el impacto de I+D, es clave para nosotros hoy día. Este gráfico horrible, no voy a pasar en detalle, pero es súper importante. Pero es como yo veo el Sistema Nacional de Innovación en países en vías de desarrollo. Yo empiezo con la demanda por el lado derecho. Es la empresa. Y la empresa tiene dos cosas importantes para resaltar aquí. Uno es el incentivo para acumular. Si el macrocontexto es súper volátil, o si no hay competencia, o si el régimen, el sistema de aranceles o lo que sea es súper cerrado, quizás hay muy pocos incentivos
de acumular conocimiento, es decir, innovar. ¿Okay? Se puede pensar en innovación como exactamente acumulación de conocimiento. Por el otro lado, uno puede tener este sistema, digamos, chileno, ¿no? Donde todo está perfecto, limpio y confiable, pero si no hay empresas capaces de identificar una idea y implementar un proyecto de I+D y después traerlo a la producción, no sirve. Entonces, esa es la cosa que hemos enfocado mucho en el Banco Mundial y que vamos a regresar más tarde en discutir exactamente qué estamos hablando cuando hablamos de esto. Por el otro lado tenemos la oferta de conocimiento. Eso puede ser capital humano o el sistema de ciencia y tecnología. Y eso es donde enfocó, por ejemplo, la misión de Sabios. Y yo creo que lo que hicieron es muy útil, muy valioso, pero tenemos que tener toda la cosa en mente. Si tenemos las universidades mejores del mundo en Colombia, si no tenemos este lado de demanda, estamos empujando por el hilo, ¿no? Es que estamos dando buenas ideas a un sector privado que no lo puede manejar. Entonces, esas dos cosas son claves para mantener en mente y además tenemos que pensar en todas las barreras a la acumulación. Cuando hablamos del Sistema Nacional de Innovación en los Estados Unidos o en los países súper avanzados, estamos hablando de un par de fallas de mercado. Cuando Lora inventa algo, Maloney puede copiarlo sin costo y quitarlo las rentas. ¿Okay? Eso es como una externalidad súper común y el remedio es patentes o subsidios al I+D o lo que sea. Pero si pensamos en la innovación como acumulación de conocimiento, tenemos que pensar en todas las barreras a la acumulación. Es decir, que a toda clase de acumulación, o sea, físico o de conocimiento o capital humano, eso implica problemas de crédito, de entrada y salida, de business climate, de bla, bla, bla. Todas esas cosas son importantes no solo para acumulación de capital físico, pero también para innovación. Entonces, cuando vemos que Colombia hace muy poco I+D, uno puede decir, hoy tenemos el mismo problema que Suecia y tenemos que resolver este problema de externalidades de innovación, pero podría ser igual que es uno de estos de crédito, business climate o lo que sea. Entonces, es muy importante tener un muy buen diagnóstico de cuál realmente hace que las empresas no están invirtiendo más en conocimiento. Quizás no es su externalidad común y corriente de los países super avanzados. Voy a pasar el resto de mi tiempo en esos dos puntos. Primero, la competencia. Digamos que Colombia no es muy competitiva. ¿Tendría más competencia? ¿Aumentaría el monto de innovación? Creo que sí, en el largo plazo. En el largo plazo no hay alternativa. Tuvimos los carros horribles en los 70 en los Estados Unidos hasta que los japoneses nos hizo lift our game. Cuando visité Buenos Aires la primera vez en 1988, todos los carros fueron Ford Falcones de 1968, que es un carro excelente en esa época, pero la única razón que estaba todavía sobreviviendo fue una falta de competencia de afuera. Proteger, no sé si quizás Medellín había participado más en la economía global y desarrollar sus capacidades gerenciales y todas las maneras que se necesita para competir en la economía global. Entonces, quizás el sector, por ejemplo, textilera, habría sobrevivido mejor que al final lo hizo. Alpina, voy a decir, un gringo arrogante, que el queso puede ser mejor. Y yo creo que probablemente es cuando uno va a ¿cómo se llama? La tienda, se llama, al supermercado. Hay Paso poco.
No es Soler, pero Carulla. Carulla. Su Carulla común y corriente. Si entra Carulla y hay con 1000 clases de alpina, y a mi poco juicio, el sabor no es tan distinto entre los 1000. Pero y hay un par de quesos súper costosos de Francia, pero digamos que un poquito más competencia, yo diría, sería bueno para esta empresa. Hasta que yo creo que se exportar, por ejemplo, el queso campesino o esas cosas un poquito raras que les gustan a los gringos. Entonces, pero eso es competencia, esa es la fuerza de competencia que sí es importante. En el corto plazo o el medio plazo es más difícil. Aquí estamos terminando un estudio, Joselito García y yo, sobre el impacto de la competencia china sobre I+D en Chile. Y lo que se encuentra es que había como 20% de las empresas que sí respondió en la forma que dice Aguillon y Schumpeter que van a invertir en I+D para escapar la competencia. Pero en general, en el promedio, toda medida de innovación cayó. ¿Okay? Entonces, y esto me cuadra muy bien con lo que vi en Cali, en Medellín, en Cundinamarca, en el sector autopartes. La gran mayoría de esas empresas no sabían cómo armar una estrategia de competir con los chinos. Entonces, había un par de tipos súper listos que decían, okay, voy a entrar un niche en el sector donde no hay competencia. ¿Okay? Por ejemplo, estos jardines verticales de hierro, que en Bogotá tiene muchos de ellos, ¿no? Es muy bueno, pero la mayoría no tienen ni idea de cómo armar la estrategia. Entonces, la idea es que estos tipos que están apenas sobreviviendo van a armar un plan de I+D es un sueño. ¿Okay? Entonces, hay una fuerte complementariedad entre la calidad de gerencia y habilidades técnicas y la competencia que hay que tener en mente es clave. Cuando Japón abrió su mercado en los 80, duplicaron sus gastos sobre ayuda a la empresarialidad. Vamos a hablar de eso un poco más adelante. Otra dimensión del contexto es cómo estamos para mitigar el riesgo que es necesario por cualquier inversión y aún más en innovación. Y este gráfico para mí es súper chévere porque lo que tenemos acá es por el eje vertical, es el crecimiento de la calidad como lo medí en el otro gráfico, es el unit values. Y por acá tenemos la desviación estándar de este crecimiento. Y lo que se encuentra es que por el lado derecho tenemos todos los good boys, el Reino Unido, Japón, Suiza, Dinamarca, Irlanda, todo eso, que tienen mucho más volatilidad en sus precios y una tasa de crecimiento mucho más alta. Y por el otro lado tenemos Honduras, Bangladesh, con un ritmo de crecimiento bastante bajo y con poca volatilidad. Y uno puede pensar, ¿por qué es eso? ¿No? Si estoy en teléfonos, estoy en Finlandia, un día mi Nokia vale $500 y el próximo día no vale nada porque Samsung tiene un teléfono que es mucho mejor. Entonces hay mucha volatilidad, por ejemplo, en el sector high-tech y mucho menos, digamos, exportaciones de camisetas blancas. Entonces, eso es clave porque lo que refleja que si queremos que la gente invierta, tome los riesgos para mejorar su desempeño, eso implica que hay que ser un ambiente con lo menos riesgo posible, pero también instituciones que faciliten la reducción de riesgo, como un sistema bancario que funciona muy bien, que es parte de lo que hay que hacer. Entonces necesitamos mercados financieros y otras cosas, pero también tenemos que tener empresarios que son capaces de manejar un proyecto en una situación de altos niveles de riesgo. Y esto también es algo que hay que aprender como sociedad. Entonces voy a empezar con un poquito más de historia. Y lo que tenemos aquí es el porcentaje de dueños de negocios, en el segundo columna, que son inmigrantes. Y en el próximo columna su participación en la población
en el último columna tenemos razones, la contribución de inmigrantes al negocios. Estamos hablando de negocios serios, no estamos hablando de microempresas ni nada así. Estamos hablando de empresas grandes o medianas. Y se encuentra que en casi todos los países de América Latina, la participación de extranjeros fue enorme. Sao Paulo es 1.5% más que lo esperado. Chile es como 12%. Entonces, ingleses viniendo por Valparaíso fueron absolutamente clave para arrancar la industria chilena. ¿Sí? Y tenemos, por ejemplo, en México es aún más, 25%, en 1935. Colombia es interesante porque tenemos en Barranquilla y Santander los alemanes, pero Antioquia es al revés. Los antioquinos sí son especiales en el sentido de que la industrialización de Antioquia sí fue autóctona, porque la participación de extranjeros fue mínima. Pero lo que quiero, un detalle, en Japón los samuráis contribuyeron 5 veces su porcentaje en la población a la industrialización que se esperaba. Entonces, el punto es que esos tipos tienen algo. ¿Okay? Tú llegas en Chile, no hablas el idioma, estás italiano o lo que sea, no conoces el power elite, la élite ni nada, y estás arrancando negocios. Entonces, ¿qué es lo que tienen? Y no sé exactamente qué es, pero claro que hay algo ahí en habilidad que está haciendo que esos tipos son muy exitosos en arrancar negocios. Tenemos que entender exactamente cuáles son estas habilidades. Cuando miramos, por ejemplo, una medida bastante cruda, pero es Nick Bloom, John Van Ryn, en su World Management Survey, que es la primera vez que tenemos datos comparables a través del mundo de la calidad de gerencia. Tenemos de nuevo por el eje X, ingreso logaritmo de PIB per cápita, y por el eje vertical, su medida de gerencia, ¿no? Y lo que se encuentra es todos los good boys, Suecia, Alemania, Canadá, tienen calificaciones bien altas. Colombia y América Latina está en el medio, pero Colombia, por ejemplo, no es por encima de Kenia ni India, por ejemplo. Y tuvimos un miembro de nuestro equipo que había hecho estudios de industria en India y nos dijo, mira, es la misma cosa. Realmente la calidad de los pymes que visitamos en el sector autopartes son muy comparables. Pero es exactamente mi punto. Uno puede tomar una empresa, un pyme de Suecia, y sí, le da un subsidio o algo así, y quizás van a ser I+D. O aún más competencia, y van a encontrar una estrategia para superar la competencia por innovar. Es menos obvio en el caso colombiano que ese sería el caso. Y solo quiero destacar que es absolutamente clave a los milagros asiáticos cuánto gastaron exactamente en esfuerzos a aumentar la calidad de gerencia. Por ejemplo, ese fue el mejor avión de la Segunda Guerra Mundial, por lo menos por el comienzo, y fue armado en los livings de los japoneses porque había una falta de capacidad de las fábricas. Entonces, Laura y yo estamos en nuestro living armando carburadores y obviamente de una forma súper mal. Entonces, por eso armaron los primeros Japanese Management Association. Fue dedicado exactamente a racionalizar la producción en este caso, Laura y yo. Pero después de la guerra, tuvieron el Japanese Management Association, el Productivity Center, el Union of Japanese Scientists and Engineers, todos enfocados en mejorar la calidad y la productividad de las empresas y productos. Y es clave. Y Singapur, desde cuando en los 80 se encontraron que había muy poco avance en sus empresas, a pesar de toda la penetración de empresas multinacionales, contrató al Japanese Productivity Center para exactamente crear un nuevo Singaporean Productivity Movement con las mismas estructuras que tenía Japón.
en Colombia tenemos el Centro Nacional de Productividad en Cali, que también fue arrancado por los japoneses, pero yo diría sin la misma eficiencia que los singapureanos. Experimentamos en Colombia con un grupo de ministerios, de SENA, DNP, varios otros, en un piloto para medir el impacto de esta clase de programa de mejorar la calidad de gerencia con esos pymes en Cali, Cundinamarca y Medellín. Y lo que encontramos es sí, fuimos capaces de, trabajando con el Centro Nacional de Propiedad, del número de buenas prácticas de gerencia que adoptaron las empresas. Entonces, eso sí fue un logro. Un poquito menos de lo que vieron, por ejemplo, en el experimento Senecampi en India, pero sin embargo había cambios en cómo las empresas funcionaban. Yo me acuerdo una empresa manejada por 4 mujeres en Cali, se puede comer del piso. Era tan limpio y tan bien organizado, pero tenían una cantidad de inventarios que fue súper costoso mantenerlos. En el momento que el consultor las mencionó que, oye, no necesita tanto inventario, lo cambiaron de día a noche. Entonces fue muy importante y fue más conocimiento que nada. Los resultados del programa no fueron tan exitosos como pensábamos, en el sentido de que los impactos sobre la productividad no fueron tan profundos como lo que encontramos en India. Y eso puede ser porque el sector fue bajo mucha competencia y mucha presión, o porque fue mucho más heterogéneo que el sector en India, o porque la organización implementora no fue tan capaz como lo de India, que fue, si no recuerdo cuál era, pero fue una consultoría internacional. Entonces, todo puede ser. La cosa interesante que es importante destacar es que tuvimos dos modos de intervenir en las empresas. Uno fue lo de común y corriente, donde los consultores vienen a la empresa, 5 evalúan sus prácticas y arman un plan de mejora y te acompañan por un par de meses o para 6 meses para implementar las recomendaciones. La otra, que fue mucho menos costosa, fue de trabajar en grupos. Entonces, en este caso, los gerentes se juntaron en hoteles, en Medellín, donde sea, y habían como clases dictadas por los consultores y después un intercambio de ideas entre empresarios. Y yo creo que aunque no vimos, por ejemplo, mucha colaboración después en términos de armar negocios juntos o algo así, sin embargo, este modo tenía mucho más éxito a pesar de ser mucho más menos costoso. Y yo creo que más que nada hay algo de la forma en que empresarios aprendan y intercambiar experiencias con otros empresarios. Es importante. El PYME en Colombia y en cualquier lugar es bastante solitario. Y entonces, yo creo que esta dimensión del proyecto fue súper exitoso y vale seguir. Una pregunta que uno puede hacer es, oye, si es tan rentable en, por ejemplo, los Estados Unidos o en India, invertir en esa clase de programa. Por ejemplo, en India, en un año ganaron 11% en productividad, lo que puede pagar el costo completo de Accenture, que era $250,000 la intervención ahí. Entonces es enorme las ganancias que experimentaron en India. Entonces, ¿por qué las empresas no lo hacen por sí mismos? Sí mismas. Y yo diría que es porque las empresas no saben lo que no saben.
Es decir, aquí tenemos el promedio, por el eje X, el promedio de prácticas de calificación objetiva de las prácticas de gerencia en cada país. Y por el eje vertical tenemos la autocalificación de los empresarios y agregados en el país. Y uno, creyendo en expectativas racionales, uno diría que todo tiene que estar alineado por esta línea de 45 grados, pero lo que se ve es el opuesto. Lo peor que eres en términos de su calidad de gerencia, lo mejor que crees que eres. Y esto es lo que es algo de seres humanos. No creemos que somos un poquito mejor que somos. Pero eso es sistemático. Lo que implica es que cuando tú vas a una empresa probablemente, y les muestro cómo están funcionando comparado con otros, sí es muy valioso porque les da información en cómo pueden mejorar. Voy a dejarlo bueno, sí, porque he absorbido demasiado oxígeno. Solo para resaltar de nuevo, tenemos el Productivity Project, las publicaciones son gratis. Y los dejo con la cita de Pasteur, de Fortune Favors the Prepared, y creo que aplica a mentes, pero también a países. Muchas gracias. Bill, muchísimas gracias. Muy, muy interesante. Yo creo que has tocado una cantidad de puntos que hemos comentado, que los intuimos sobre Colombia, que los sospechamos. Probablemente no los habíamos visto tan bien formulados como en tu presentación. Yo quiero invitar a los asistentes a que levanten la mano con el icono del Zoom para hacer preguntas o comentarios. Y ya veo que Luis Fernando Mejía y Eduardo Lora tienen comentarios. Primero, Luis Fernando, adelante. Gracias. Muchas gracias, Armando. Bill, muchas gracias por la presentación, muy interesante. Digamos, quería hacerte una pregunta en la línea de tratar de pensar un poco en prioridades. Tú mencionaste claramente que hay unas dimensiones que tienen que ver con el ambiente de operación de las empresas, por un lado, y por otro lado, con temas más, digamos, microeconómicos o al interior de la empresa, como el tema, digamos, de capacidad gerencial y, bueno, en fin, una gran cantidad de elementos. De todas maneras, la agenda, digamos, de temas es realmente muy amplia y quería preguntarte un poquito como tu feeling sobre en dónde están las brechas que se podrían cerrar más rápidamente para América Latina en especial. Nosotros recientemente hicimos un trabajo con María Angélica Arbeláez sobre este tema y en un escenario muy sencillo, digamos, de cuantificación, el top 3 que nos daba desde el punto de vista de impacto en crecimiento, con todos los caveats posibles, porque claramente aquí hay problemas de endogeneidad, complementariedades, como tú los mencionabas. Lo primero que nos da es el tema de instituciones, que un poco en la línea de que las empresas puedan innovar y apropiarse de esa rentabilidad. Tal vez eso explica lo que tú mencionabas de por qué a pesar de que están lejos de la frontera no innovan. Segundo, los temas de competencia, a pesar de que tú mencionaste que en el corto plazo tal vez no es un tema tan relevante, en el ejercicio de largo plazo sí nos da como un tema fundamental. Y el tercero tiene que ver con los temas de infraestructura, seguramente por la complementariedad que existe con todo lo demás relacionado con el ambiente de operación de negocios. Pero quería preguntarte un poquito tu feeling, porque la agenda, como siempre en estos temas de productividad, es tan amplia que uno piensa, bueno, ¿cuál es la recomendación un poco para el policy maker? ¿En dónde está ese mango bajito para poder avanzar sin perjuicio, por supuesto, de tener una agenda tan estructural como lo requieren los temas de productividad? Muchas gracias, Diego. Obviamente esta pregunta es mejor hecho después de un par de tragos, pero primero quiero aclarar que no estoy diciendo que la competencia es de segundo, porque creo que lo que estaba diciendo es que los impactos sobre la innovación no son inmediatos. El hecho que es, quizás el impacto
en estimular que las empresas existentes, digamos, entre pymes, no es mucho el efecto en el largo plazo, es reemplazarlos con empresas más hábiles, más capaces. Con las empresas más grandes, yo creo que hemos hablado un poquito con el Andy de por qué las empresas grandes no invierten más. Sí tienen capacidad, sí tienen buena gerencia, pero quizás lo que hay que quizás es ahí donde más competencia es necesario para estimularlos a competir un poquito más. Es lo que estaba diciendo con la Alpina. Quizás estoy no entendiendo la situación, pero probablemente hay muchas partes de la economía donde es importante. En este tema de infraestructura, tuve una lámina sobre la línea que me fascina. Lo que obviamente 55% de la manufactura es en Bogotá, y para llegar a un puerto hay que pasar la línea, ¿no? Y eso todo el mundo sabe, ¿no? Todo el mundo lo hace, lo ha sabido desde 1910, ¿no? Pero manejando las cosas, como lo hice 4 veces, hay mucha incertidumbre, costos son altos. Toda esa clase, sí, creo que es importante. Cuando hablo con los empresarios, por ejemplo, en Cali, si es posible estimular más agresivamente la industria de frutas exóticas, okay, obviamente estamos de nuevo con el puerto, ¿no? Entonces, infraestructura sí es absolutamente clave. Sí, estoy dando la lista de nuevo, ¿no? Pero con los pymes es una combinación de mejorar la gerencia con financiamiento. Creo que esas son las cosas más claves. Hablé con varios de esos empresarios que tenían un plan, pero necesitaban $100,000 para comprar nueva máquina, algo así. Pero el banco le estaba prestando con un año de repago, ¿no? Y eso no es factible, ¿no? Entonces, probablemente si nos interesa este sector de pymes, una combinación de esas dos cosas sería útil. Bueno, aquí es parte de la lista. Muy bien, gracias Bill. Eduardo Lora, por favor, la palabra. Gracias, Armando. Bueno, Bill, gracias por la presentación magnífica. Me parece que pues, pone sobre el tapete un montón de temas muy interesantes y con una base de conocimiento enorme. Yo tengo como un comentario y una pregunta. El comentario es que cuando estos trabajos de temas de PTF, productividad total de los factores, muchos de ellos se concentran en lo que ocurre en el sector manufacturero y lo que ocurre dentro de las empresas. Pero, pues eso no sé qué tan extendible es a la economía en su conjunto, porque las grandes, digamos, pérdidas de productividad de la economía, pues son otra cosa. Ocurren porque los recursos no se usan, por desempleo, porque las tierras no se usan, están mal asignadas, porque hay muchísimas actividades improductivas que no ocurren en empresas, etcétera. Entonces, digamos, como que saltar del nivel de lo que uno se concentra aquí, que es súper interesante, ¿no? Valga decirlo, súper interesante. Pero no me parece obvio saltar de aquí a saltar a conclusiones macro, sobre la PTF macro, que es como una cosa un poquito distinta, me parece a mí. Bueno, ese es como mi comentario. Y la pregunta es esta, Bill. Tú no mencionaste en ninguna parte el tema del costo de la mano de obra, el salario, ese tipo de cosas. Y yo me pregunto si no hay como una especie de círculo vicioso en ese tema en Colombia, en el sentido, y en los países, digamos, en desarrollo en general. En el sentido de que, pues, la mano de obra es muy mal calificada, se hace muy poco esfuerzo en capacitación, y a la hora de la verdad los recursos humanos son muy baratos. Entonces, al contrario de lo que se suele decir aquí, son muy baratos, entonces no hay realmente un empuje, un incentivo para que haya innovación. Hay algunos trabajos de historia que insisten mucho en esto, de lo importante que fue que la mano de obra fuera cara, que el recurso humano fuera muy bien remunerado para que hubiera incentivos a la innovación, especialmente en el caso de Inglaterra. Entonces me gustaría oír tus reacciones sobre eso, porque ese es un tema muy polémico en Colombia.
Pero la primera observación, obviamente estoy enfocando más en mejoramiento de la PTF dentro de empresas y hasta cierto punto en cómo cultivar nuevos empresarios, que también es necesario para llegar a su nivel macro, también con reasignación de recursos. En ese último tema, el tema de cómo crear nuevos empresarios, que creo es clave, una cosa que me gusta hacer hincapié es que si uno mira el porcentaje de los graduados, con grados terciarios, el porcentaje de ellos que estudian en los Estados Unidos para tomar un país avanzado, ¿no? Donde tengo datos. Los países que son más, que invierten más en esta educación, pero por factores de 10 o 20, son los países asiáticos. ¿Okay? Y los latinos, no tanto. Y no sé exactamente por qué es, porque creo que los asiáticos tienen esa idea. No sé si sabes el cuento de, preguntaron a bank robber, famous bank robber, why do you rob banks? And he said, well, that's where the money is. Y creo que es la misma razón que uno estudia afuera. No es solamente para sacar habilidad per se, pero es establecer redes, tener nuevas ideas. Oye, yo puedo hacer eso en Colombia por la mitad del precio, entonces lo hago. Entonces, yo creo que mientras estamos hablando de otras dimensiones que contribuyen al macro, esta dimensión que tenemos en América Latina es ser un poquito menos ensimismados y viajar más, estudiar más afuera y traerlo a Colombia y establecer las condiciones para que venga. Este tema, la razón que no enfoqué mucho sobre reasignación de recursos es porque Xie y Clino lo han hecho súper bien por 20 años y quería desplazar el debate un poquito. Y estoy completamente de acuerdo en mi ejemplo de la línea mueve en esa dirección, que obviamente no estamos moviendo factores de producción fácilmente entre Cali y Bogotá si es tan difícil, si la conectividad es tan mal, ¿no? Entonces, eso también es clave el tema. Y también el tema de competencia habla a esto. Entonces, estoy de acuerdo que la agregación es difícil, pero hay que tomar los tres márgenes para entender cómo se puede afectar el macro. El tema de mano de obra, no sé cómo acercarlo. No es barato en Colombia, relativamente. Y no sé cuán bien entrenado es tampoco. Yo diría que, por ejemplo, sería muy valioso si Colombia fuera a Malasia, Penang Skills Center, a ver cómo un programa de entrenamiento funciona. Yo sé que probablemente es casi imposible reformar lo que tenemos ahora en este momento, pero el diseño es lo que tenemos que tener acá. Yo creo que estamos malgastando 1 punto, 2 puntos de PIB, lo que sea, en programas que no funcionan súper bien. Hay una pregunta si tuviéramos empresas más innovadoras, si podrían encontrar los trabajadores que necesitan, con la calificación que necesitan. Y eso no sé tampoco si es el caso. En los pymes que visité hace 5 años, había una mezcla, ¿no? Algunos súper capaces, algunos no tan capaces. Y eso fue uno de los temas que los gerentes mencionaban varias veces. Entonces, no sé si... sí, yo diría que realmente hacer esfuerzos en entrenamiento, en la calidad de educación básica sería valioso. No sé si eso acerca tu pregunta. Gracias. Más o menos. Muy bien. Bueno, gracias, Bill. Gracias, Eduardo. Cecilia María Vélez, la ministra de Educación. Sí, y obviamente pues la pregunta es sobre educación. Como el impacto, dijéramos, de las competencias básicas en los países, lectoescritura y matemáticas,
en productividad, ¿cómo lo ves? O sea, pues se han hecho unas relaciones entre PISA y productividad, pero ¿qué importancia efectivamente tiene esto de lectoescritura y de matemáticas básicas en productividad? Mira, no he hecho ningún estudio por mí mismo sobre eso. Lo que diría es que cuando uno va a Singapur, a China, a Corea, la inversión en matemática, en escritura, ha sido clave, ¿no? Entonces, lo que distingue a América Latina quizás es que hemos tenido tantos problemas en aumentar la calidad de la educación. Hemos hecho grandes éxitos en cobertura, pero creo que la calidad, pues tú conoces los PISAs igual que yo, ¿no? Y por ejemplo, yo sé que probablemente Vietnam está cocinando las cifras a cierto punto, pero las mejores son notables ahí, muy rápidos. Entonces, muy bien, Bill. Entonces, Andrés Langebeck. Sí, bueno, primero felicitaciones por esa presentación, me parece que es absolutamente fascinante, interesante. Yo soy un hijo de ingeniero danés en Colombia, entonces quisiera referirme a mi impresión sobre cómo los escandinavos sí han podido lograr lo que han hecho y los colombianos no. Y me parece que la razón tiene mucho que ver con el tema que tú mencionas sobre las reuniones informales del Centro Nacional de Productividad. Y es que no existe capital social en nuestro país y menos existe capital social empresarial. Y los empresarios desconfían mucho entre ellos. Y no existe, digamos, lo que en Escandinavia se denomina la competitividad a nivel ni macro ni micro, sino a nivel meso. Yo destaco en Colombia algunas iniciativas para tratar de crear capital social empresarial entre empresas. Me parece, por ejemplo, que lo que se inició en el gobierno Gaviria y se retomó en el gobierno Pastrana con la actual vicepresidente de los convenios de competitividad exportadora, traer a Michael Porter y hablar de la necesidad de que pues, las regiones tengan que comprometerse en el desarrollo, todos esos temas interempresariales, el rol de los gremios, por ejemplo, me parece fundamental. Los gremios en Colombia suelen tener un papel muy rentista, por así decirlo, tratan de extraer beneficios del gobierno, pero trabajan muy poco en esa cooperación interempresarial. No existe relaciones entre las autoridades locales y los empresarios. En Colombia, pues digamos, no hay que ir muy lejos, pero hay muchos alcaldes que han pensado que el tema de desarrollo económico de la ciudad no es un tema de ellos. Y así creo que no se puede. Entonces, me parece que lo que hay que formar en países como estos es una institucionalidad que trabaje la competitividad a nivel meso y que permita que exista capital social empresarial. sí, esta idea de que hay una falta no sé si es cultura o lo que sea, de colaboración o falta de confianza, he escuchado muchas veces y podría explicar algo, pero les quiero dar un ejemplo de lo que pasó en Manizales. Estuve observando este programa de Manizales Más, que es exactamente esta clase de programa donde la municipalidad dice, oye, tenemos que hacer algo porque estamos hundiendo. Entonces están intentando reformar las universidades, mejorar la calidad de los empresarios, buscando algunas empresas con potencial y cultivarlas. Es exactamente el programa que están intentando hacer. Pero un programa me pareció fantástico, fue un programa de mentores. Y anunciaron el programa unos viernes y el lunes tenían 200 mentores voluntariamente entrando al programa.
Entonces me pregunto, oye, los colombianos no tienen ninguna cultura de colaboración, hay una falta de confianza, pero hay 200 empresarios que están dispuestos a dar su tiempo gratis a un joven empresario. Pero creo, pues una hipótesis que tengo es que el programa fue manejado por MIT. Entonces no es tanto una falta de confianza, es una falta de fe que la cosa realmente va a salir útil. Y se ve con mis empresarios en el programa de extensión tecnológica, que cuando tienen fe que la cosa va a funcionar, que realmente el gobierno está haciendo algo útil para ellos y que el programa vale la pena, están dispuestos de colaborar en pool. En el momento que hay una demora porque el financiamiento del gobierno no viene, ya estamos en este mundo nuevo. No es el Banco Mundial, estamos de nuevo en el viejo sistema. Y yo creo que honestamente eso influye mucho. Que cuando la gente cree que la cosa va a salir, están dispuestos a colaborar. En este programa de todos los empresarios viniendo a los hoteles para intercambiar cuentos, no había nada de, oye, no puedo contarte eso, o quizás había, pero había mucho más de aprendizaje entre sí. Entonces, no estoy tan pesimista que ustedes del carácter del empresario colombiano. Muy bien. Gracias, Bill. Hernando José Gómez, por favor. Gracias. Muchas gracias, Bill, por la presentación. Yo tenía, bueno, un breve comentario sobre el tema del capital social empresarial. Cuando estaba en el Consejo Privado de Competitividad, se me dio por organizar con los miembros del Consejo, que tú sabes que son las empresas los grupos empresariales más grandes del país, y nos dio por organizar que pudieran compartir entre ellos sus programas de innovación, los programas de innovación de Nutresa, el de Argos, el de Cemex, etc. Y para mi sorpresa, todos aceptaron. Y era bien interesante ver que estaba hablando ahí Carlos Enrique Piedrahita, por ejemplo, de Nutresa, y estaba tomando nota José Alejo Cortés, ¿sí? O sea, eran todos los grandes y realmente era la primera vez que tenían como esa experiencia de compartir abiertamente, digamos, sus programas de innovación dentro de cada uno de los grupos. Y el resultado de lo que vi fue que todos lo consideraron súper provechoso. Y todos pensaron que eso era una gran idea y era algo que había que continuar. Incluso estaba Cemex y Argos, que son competidores. O sea, que fue una experiencia interesante. Ahora, pero eso es a nivel alto. Entonces, las preguntas que tengo son las siguientes. Lo que yo he escuchado y he leído últimamente es que en Colombia hay unas empresas grandes, muchísimas pequeñas y muy pocas medianas. O sea, muy pocas empresas medianas y muy pocas de esas empresas que tienen altas tasas de crecimiento. Más bien las que se han venido consolidando y creciendo cada vez más son las grandes. Entonces, eso digamos, lo que no he visto es como la explicación de por qué sucede eso. O sea, cómo las empresas que deberían ser las grandes dentro de 2 décadas no están apareciendo en el mercado. Eso me parece que es algo que nos debería preocupar muchísimo en el país. Y no sé si eso está relacionado un poco con el tema de barreras de entrada y de salida, y sobre todo de barreras de salida, digamos, en Colombia, es casi un imposible. Una de las cosas que conversé digamos, con un grupo de emprendedores me decían, nosotros no queremos ser formales de entrada, queremos ser informales, porque el costo del fracaso es tan grande que vamos a tener a la DIAN persiguiéndonos por 3 años, a la Departamento de Impuestos por 3 años, antes de poder seguir para adelante si es que este emprendimiento no nos funcionó. Entonces, en ese sentido también me parece interesante. Y la última es el tema de infraestructura que lo estaba tocando Luis Fernando Mejía. Algo que me ha parecido interesante es que muchísimas de las empresas tradicionales del centro del país se benefician enormemente de lo mala que es los elevados costos, digamos, de transporte por las deficiencias de la infraestructura. Entonces hay empresas, digamos,
por ejemplo, de hierro y acero, que han perdido todo su mercado en la costa Caribe, ¿sí? Pero siguen siendo, digamos, competitivas en el interior del país. Entonces, si tú piensas que esta una buena mejora en infraestructura, pienso yo, debería traer mucha más competencia a nivel nacional e internacional. Esos serían mis comentarios y preguntas. Sí, sí. Sí, estoy de acuerdo. Una cosa que quiero regresar, que combina sus dos puntos, es que no sé exactamente cuál es la función objetiva del ANDI o de gremios de este nivel. Y eso es algo que hay que entender. Pero lo que sí yo sé es que los pymes no tienen un gremio, no se sienten parte de los gremios grandes, entonces la fragmentación entre sí es bien severo, creo. Entonces, en este sentido, es posible que podríamos tener más solidaridad, más colaboración, lo que sea, si hubiera estructuras. No sé por qué no están surgiendo autóctonamente, pero eso podría ser útil para avanzar la productividad. Ustedes me pueden contar exacto, porque les doy una rompecabezas para mí. Esa cuestión de la línea me fascina, porque cuando tuvimos ese problema hace 5 años con la quiebra de la empresa Honor o lo que sea, no sé cuál era, pero la cosa se cerró. Estaba leyendo todos los periódicos y no encontré ninguna queja de los grandes gremios diciendo, oye, esto nos está dañando bastante no tener esta cosa completo. Entonces, la idea de que los gremios grandes representan puramente los intereses de la burguesía, digamos, no sé si esto corresponde en el caso colombiano o qué exactamente, si son rentistas o no sé, ¿cómo los ve? Para que yo haga una pregunta. A ver, Fernando. Toca el próximo. Rosario. Esa ya no la puedo contestar ahora. Bueno, por ahora entonces, Antonio Celia, adelante. Bueno, gracias Bill por compartir la conferencia. A mí siempre me parece que el enfoque que le das es muy provocador y muy original. La forma de verlo, a pesar de que hay muchas cosas que nosotros sabemos. Yo creo que yo empezaría diciendo que a mí me parece que el gobierno no se ha propuesto en realidad, no hace parte de la agenda permanente del gobierno, en mi opinión, mejorar la productividad. Más allá de que tenemos un sistema que es muy ponderado, en todas partes es copiado el Sistema Nacional de Competitividad, del cual hace el Consejo Privado de Competitividad parte. Y la diferencia entre el Consejo Privado de Competitividad es que este defiende los postulados básicos del emprendimiento privado, independientemente de intereses particulares. No nos olvidemos que los gremios, que siempre han sido así hace cientos de años, defienden sus intereses, lo cual es absolutamente legítimo. Pero eso no necesariamente va en beneficio de la sociedad como un conjunto. Y es ahí la gran diferencia entre lo que Hernando José dirigió como Consejo Privado de Competitividad y ahora hace con lujo de detalles Rosario. Lo digo porque he estado tanto en gremios como en el Consejo Privado de Competitividad, tengo algún nivel de experiencia simplemente por eso. ¿Qué hace el otro? Lo que pasa es que la vocería de los gremios es potente y muchas veces defienden cosas que solamente a ellos les interesan. Y con ellos hemos tenido toda suerte de dificultades. Creo que uno no puede generalizar el tipo de empresas. Creo que la colaboración dentro del Consejo Privado de Competitividad es muy grande, es muy positiva. Pero en Colombia hay diferentes tipos de categorías de empresas. Aquellas que están sometidas a la competencia son de clase mundial, son exportadoras y su productividad es comparable con cualquiera en el mundo. Luego hay una franja de compañías informales, tú las conoces mejor, Bill, que no tienen incentivos en mejorar. La productividad, digamos, no importa mucho porque muchas son informales y precisamente subsisten porque son informales. Entonces no tienen incentivos. Otra cosa que encuentras es que hay un documento de McKinsey muy bueno que relata que el 80 y tantos % de las compañías en Colombia no tienen tecnología de punta. Pero cuando desagregas eso, vas a encontrar que hay 50 o 100 que compiten en el universo que sí tienen tecnología de punta y que la pagan con su plata, que capacitan a los empresarios con su plata. Y otras que absolutamente no.
y a esas les prestamos poca atención. Un indicador patético de nuestra productividad, y simplemente como para echarle sal a esta herida que siempre nos duele, es que cuando uno mira la productividad de la manufactura versus la productividad de los servicios públicos que son regulados, la de los servicios públicos es casi el doble de la manufactura en general. Lo que quiere decir que la mímica del mercado competitivo que hace la regulación produce mejores resultados que un supuesto mercado competitivo, lo cual demuestra, digamos, prima facie, que no hay competencia de mercado y que yo creo particularmente que hemos sido una economía muy encerrada, y estoy de acuerdo con Jorge García en muchas cosas, y creo que hay unos sesgos antiexportadores. El otro tema que veo es que el Consejo Privado de Competitividad produce unos documentos de una calidad extraordinaria, con recomendaciones precisas. Lamentablemente pocos son adoptados por las dificultades del entorno, por la economía política, por cualquier cosa, pero todo, en mi opinión, eso se resolvería con voluntad política en lo que tiene que ver con los factores exógenos de la productividad o la competitividad. Porque hay muchas cosas dentro de la empresa, pero ahí se dividen en dos grandes categorías. Los que tienen que ser competitivos porque si no fallecen o mueren en el intento, y los que no le importa ser competitivos. A eso es donde hay que tocarlos. Otro ejemplo de eso, hace 5 años el Consejo Privado de Competitividad levantó una información para mirar fallas de mercado en capital humano, en formación de capital humano. Y hay unas diferencias apreciables que no se han podido cerrar porque viene un poco la ineficiencia del Estado y las fallas de coordinación que se presentan entre CNE y Ministerio de Educación. Entonces, realmente yo no sé por dónde empezar. Yo no siento que esté en la agenda. Tenemos que mejorar la productividad en tanto, como sí lo tienen las empresas. Las empresas tienen una meta de mejorar su productividad. Colombia no lo tiene. Colombia quiere siempre aparecer en mejor posición en los rankings de competitividad del Foro Económico Mundial y del Doing Business. Pero no es suficiente porque el peso de la parte de instituciones y demás es muy grande y eso es difícil de cambiar. Entonces, yo creo que hay que concentrarse más en la productividad. En Australia y en Chile cogieron 3 o 4 sectores y se propusieron con metas específicas y ambiciosas mejorar la productividad, pero con metas medibles. Pero, digamos, se me extendió porque terminó siendo más un comentario que una pregunta, pero el fondo es, ¿por dónde empieza uno y cómo hace para que el gobierno le dé la prioridad de verdad? Porque aquí sí parece que tuviera, pero en realidad los resultados no nos acompañan porque lo cierto es que no hemos mejorado. Perdón por extender y muchas gracias. A ver, Bill, ¿quieres comentar lo de Antonio? Pues es una pregunta enorme y ustedes entienden la situación mucho mejor que yo. La única cosa que diría en cuanto a por qué los países asiáticos, por ejemplo, han sido capaces de reformar sus sistemas de educación, ¿verdad? Es que hay un temor, no sé, es una hipótesis, hay un temor fuerte entre todos los países, en el sentido de Corea del Sur tiene miedo de Corea del Norte y no puede confiar en los Estados Unidos para rescatarlos. China obviamente está compitiendo con nosotros, y de Vietnam, Taiwán, todos tienen miedo de China, no sé, pero enfoque la mente del gobierno. No sé si tenemos la misma presión en América Latina para mejorar la productividad, aumentar la importación de tecnologías, desarrollar nuestras propias tecnologías. No sé, es una cosa que me pegó cuando estaba trabajando en Asia, es que estos gobiernos sí tienen un enfoque mucho más así focalizado, digamos. Concreto, sí. Gracias. Muy bien, le voy a dar la palabra a Pedronel Ospina. Pedronel, adelante. ¿Cómo estás? Un saludo, muy interesante la charla, pero hay una parte que yo creo que nos falta como enfrentar en lo que estamos diciendo. Realmente Colombia es una economía de rent seeking. Está demostrado el rent seeking en que antes de que hiciéramos la apertura económica, todas las normas y las protecciones estaban diseñadas por aquellas empresas que tenían capacidad de comprar o garantizar regulación que la favorecía. Hicimos la apertura económica y quitamos todas las restricciones, o trabajamos a quitar todas las restricciones en su momento cuantitativas, de límites, trabajar a ratificar aranceles, y apareció una industria nueva también de rent seeking, abogados. Hoy en día, con medidas no arancelarias,
abogados, pues estamos igual que estábamos hace 30 años. Y es una tristeza porque pues trabajamos bastante duro en eso y no avanzamos. Y efectivamente uno cuando mira otras partes, cuando se hacía la pregunta en términos de los gremios, ¿a quién protegen? Pues los gremios protegen las estructuras establecidas y organizadas y como tal. Y efectivamente, yo diría que realmente hasta en la parte de la educación no somos capaces porque estamos en el mismo rent seeking. El sindicato de empleados de la educación está defendiendo los actuales. Y ese es un problema mundial, eso no es solamente de Colombia y toda la parte del Open Schools o la libre escogencia, pues en Estados Unidos pues está también igual metido, pero realmente lo que tenemos es una economía donde ha habido acceso a toma de decisiones y es una visión de un rent seeking absoluto. Y eso no es, y es lo que nos ha generado desde tiempos inmemoriales y no hemos sido capaces. La única forma era abrir, tener apertura, ser muy fuertes en apertura y cerrarle los canales de comunicaciones a los sindicatos que han estado haciendo todo el tiempo la fuerza de tener. Esto es un problema de una toma de muy pocos que funciona. Y se ha reflejado en otro indicador. El nivel de desigualdad de Colombia solamente lo produce un rent seeking de un país muy tomado en sus poderes de decisiones y distribución de ingresos. Un comentario. Sí. ¿Qué opinas de eso, Biel? Pues entonces regresamos al tema de la competencia, porque si es el caso, la única forma de combatirlo consiste en tener más competencia, ¿no? Sí. Bill, ¿tú qué opinas digamos, del estudio de Jorge García y los demás? Aquí hay empresarios y economistas que dicen que eso es falso, que la apertura sigue adelante y que hay mucha competencia. Digamos, no es un tema cerrado en Colombia. No sé qué opinas tú de eso. ¿Cuál es tu impresión? ¿Colombia sí se abrió o se abrió y se cerró? Tú que has visitado a Colombia, ¿qué opinas de eso? ¿Aló? ¿Aló, Bill? Se congeló, Armando. ¿Perdón? ¿Se congeló? Se congeló. Tienes el micrófono cerrado, ¿no? Ábrese. No, No, está congelado. No, que está congelado. Es que frente a la pregunta de Armando se congeló. Pensé que estaba viendo el partido. Lo voy a llamar por el celular. A ver qué pasó. Pero Hernando José puede responder de pronto. Hernando José puede responder por él, digo yo. Se salió de la llamada. Sí. Estoy llamando a ver qué dice. Bill. Ok, ¿puedes conectarte otra vez? Ok. Todos estamos esperando. No te preocupes, ya te esperamos. Bueno, pues, chao. Sí, ¿sí oyeron? No. Que se desconectó y está tratando de conectarse otra vez. Armando, no, sobre tu comentario de la apertura de Jorge García, ahora el principal defensor de la apertura de Ocampo, que dice que sí hubo apertura. ¿Qué tal? Claro. Sí, no, Don Hernando, votamos el tiempo. Hace 30 A años, mí, toda la sí, tarea se fue a la caneca. no, tampoco. Pero mire, para que vea que a mí me tocó negociar el protocolo sanitario para el pollo y para la carne. Y cuartos traseros. Y para la carne, no, pero después de la negociación me tocó negociar esto porque nuestros amigos del INVIMA y del ICA eran incapaces de hacerlo. Y la presión, digamos, todo lo que nos pasaban los gremios, FEDEGAN y el gremio avícola, era básicamente todo para ver de qué manera cerrábamos totalmente
las importaciones pues, del país con las disculpas sanitarias. O sea, finalmente sacamos algo razonable, pero que me impresionó. Y además totalmente capturado por esos gremios estas entidades. Pues, pero bueno, no, fíjese lo que no le pasó repitan eso. a las franjas de precios en el Ministerio de Agricultura. A la Por media hora ejemplo, se inventaron todos los precios, ya no eran ni del mercado. Y con eso volvieron esos pedazos. de No, acuerdo. a mí la tristeza sí es total. A mí me Siento que parece perdí. que la pregunta de Armando was not a fair question. A ti te queda alguna duda que hay un mercado abierto en Colombia. Yo creo que el estudio de Jorge García es muy válido. Total. Nosotros bajamos aranceles y ellos crecieron protección por otros lados. Por eso es que sacamos tantos abogados. Eso es bastante más rentable que un ingeniero. Lo que dijo Pedronel, tal cual, así es. Producimos lo que usamos. Escribe A mí Bill que está me gustaría, y aprovechando que no está Bill, mientras llega, es preguntarle a Antonio Celia cuáles son las estrellas, las empresas estrellas que compiten maravillosamente en el mundo. Yo no las conozco. Y me gustaría saber los nombres. Es decir, Bueno, yo te pongo un par de ejemplos de aquí de Barranquilla. Solamente un par de ejemplos. pero son los mismos de siempre. No, pero bueno, pero ay, eso no le quita la categoría de estrellas. Estrellas son estrellas. Hay estrellas que no son estrellas. Las bombas y las cápsulas. No, el punto, las cápsulas y las bombas, y bueno, ahí tienes dos que son suficientemente potentes y cada vez creciendo más. Ahora, vale la pena estudiar estos casos, cómo surgieron, cómo están. Ahora, compañías como Nutresa compite en todas partes, exporta a 85 países y exporta, no sé, 600 millones de dólares. Nutresa. Nutresa. Ahí tienes solamente tres que vale la pena. Entonces, cuando tú miras cuáles son los factores de éxito, es lo que tienen que replicar. Pero digamos, claramente no se está haciendo. Eso no salió digamos, ni de Michael Porter, ni ninguno de esos magos que descubre cosas. Entonces, Antonio, esos son 3 de miles. ¿Y dónde está el diagnóstico de qué es lo que hicieron para que eso, y cómo se puede repetir y cómo se puede generalizar? Yo creo que tenemos que aprender. Ahí voy, Rudy, pero yo no creo que haya un trabajo sistemático en esa materia. Es decir, yo no lo creo. Hay demasiados condicionamientos, como los que ustedes han mencionado, hay demasiadas barreras, hay demasiadas dificultades, hay un sesgo hasta importador muy grande. Y así es. O sea, yo no creo que se haya hecho la tarea en detalle de mirar. El tema logístico aquí hay una cantidad de empresas nuevas muy eficientes, están creciendo relativamente pequeñas, pero muy eficientes, que están siendo contratadas por las grandes multinacionales que vienen acá. Y esa gente identificó unos problemas de capital humano, de carencia de gente preparada. Y ahí se ha estado trabajando, ya pues yo no hago parte de eso, pero el Consejo Privado estaba mirando cómo le preparaban a esa gente a través del SENA. Entonces, si las hay que ver hay que preguntarle a los empresarios qué es lo que necesitan. Para mí el trabajo del ministro de Comercio no debería ser otro diferente a sentarse toda la semana con los empresarios, entendiendo que hay una posibilidad de asimetría en ese diálogo. Pero ahí está precisamente el conocimiento que tiene que tener el ministro para saber qué hace y qué no hace. Y eso tendría que ser toda la semana reunirse con grupos de empresarios a ver qué falta, qué no falta. Deberíamos tratar de hacer una tipología de las empresas. ¿Cuáles son las características que tienen? Ya llegó Bill, Armando. Bill, ¿ya llegaste? Bill, ¿estás ahí? Qué pena con ustedes. La tecnología del Banco Mundial me falló. No, bienvenido. Yo sé que tenemos unas 3 preguntas más y terminamos, Bill, y te agradecemos mucho tenerte trabajando. Entonces, no sé si escuchaste, te quería preguntar tu opinión sobre el estudio de Jorge García. Y tú, como has venido a Colombia con tanta frecuencia y lo has visto a través de los años, ¿tú crees que en realidad hemos venido cerrando la economía como
como lo sugiere Jorge, porque en ese tema no hay consenso. El otro día se puso este tema en un grupo de grandes empresarios colombianos. Yo diría que la mayoría indignados dijeron que tenían demasiada competencia, que estábamos demasiado abiertos. Te quería pedir tu opinión. Ambos son posibles en el sentido de que si los empresarios no son preparados para competir, cualquier grado de competencia sería demasiado para ellos, ¿no? Entonces, mi feeling, y ustedes tienen mucho más experiencia, ¿no?, que yo en este tema, pero tengo la idea que está cerrado y necesita más competencia en general. Pero no creo, pues, no sé, estaba escuchando a radio un día en Bogotá, una noche en Bogotá, y había todas las opiniones en cuanto al Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos fueron de temor, que nos van a matar. Y no había nadie diciendo, oye, ya tenemos ese mercado de 300 millones de personas que podemos explotar. Entonces, creo que regreso un poquito a ese tema de cómo preparar un sector empresarial para realmente competir en el mundo y manejar la competencia global. Y creo que tenemos que trabajar en ambas dimensiones. Regresando al tema al Manizales Más, por ejemplo, en Caldas, estaban intentando dar a los empresarios las habilidades para competir afuera y hacerlos más orientados hacia el exterior. Todos estaban enfocando en Chile y la razón fue el idioma. Es una cosa tonta, pero así es. Y honestamente trabajar en los Estados Unidos, por ejemplo, es complicado, es un sistema distinto. Entonces, estaba hablando con Pepa Pombo un día, oye, ¿por qué no tienes tiendas en los Estados Unidos? Oye, no entiendo el sistema gringo. Entonces, yo creo que ambos son verdad, que necesitamos más competencia, pero tenemos que preparar a los empresarios un poquito más para que puedan manejarlo. No sé si esto... No, sí, muchas gracias, Bill. Queda muy claro. María Mercedes Cuellar, por favor. Gracias, Armando. Adelante. ¿Me perdimos a María Mercedes? Parece que la perdimos. Sí. Entonces, voy a dar la palabra a Adolfo, esperando que llegue María Mercedes. Adolfo, me dicen, por favor, adelante. Sí, sobre este tema de la productividad, yo cada vez me convenzo de algo como muy elemental de sentido común, que es el tema del capital humano, del bajo capital humano. En cualquier trámite que uno necesite hacer, en cualquier actividad que uno necesite hacer, se enfrenta siempre con el bajísimo capital humano. Pongo un ejemplo así como al azar. El tema, por ejemplo, del bilingüismo. En una escasez enorme de bilingüismo en ciudades como Cartagena. A veces está uno en hoteles 5 estrellas y no hay en el counter personas que puedan atender competentemente en inglés, y en buenos hoteles a personas que necesitan comunicarse en inglés. Y en cada pequeña decisión, digamos, la gente no tiene la capacidad como para discernir los problemas que uno tiene en la vida cotidiana, en los bancos, doctor Hernando José, en todas las actividades, siempre tiene que ver con bajo capital humano de la gente, conocimiento y
y actitud también, porque entonces no les dan las posibilidades de tomar ninguna decisión. Y eso yo creo que sí baja la productividad, y eso sí es un contraste enorme con los países de alta productividad, que la gente, digamos, que es que mucha de la productividad no es la gente produciendo bienes, como sabemos, sino está en el sector de los servicios, donde lo más importante es la productividad. La productividad es el capital humano, ¿sí? No, qué pena que me cayó el sistema, pero yo lo que quiero decir es que me parece de un fracaso lo de la ANDI, de verdad monstruoso, haber permitido que se le hubiera desaparecido el sector industrial, cuando en teoría eso era lo que se estaba buscando fortalecer. Yo no sé si los intereses individuales de unas partes del sector hubieran prevalecido sobre el resto, pero realmente la conclusión de la caída en la participación del sector industrial en la economía es demasiado grave como para haber seguido y seguir todavía pues con una misma línea de pensamiento que no sé para dónde va. Eso me parece que realmente demuestra un poco pues cuáles son los intereses y a quién se protege y a quién no se protege, y realmente ese comentario me parece realmente que vale la pena profundizar en él y entender qué fue lo que pasó, cuando teóricamente la tendencia debía ser la contraria. Bien, Mil gracias. Gracias, María Mercedes. Adelante, Bill. ¿Quieres comentar a Adolfo y a María Mercedes, por favor? Bueno, probablemente pues, María Mercedes sabría mejor que yo del tema, entonces me parecía razonable lo que está diciendo. Y Adolfo, creo que es claro. Cuando hablamos, por ejemplo, del flujo de ideas, del flujo de tecnología, o cómo, lo que a veces la literatura olvida es que la transferencia de tecnología está hecha por personas, por individuales con capacidades, ¿no? Y ocurre a muchos niveles en la sociedad. Y ese tema de capability, de las capacidades a todo nivel de la sociedad, me parece absolutamente clave. Nada puede pasar sin eso. Y no sé, entonces estoy de acuerdo con él. La única cosa es que cuando miro, por ejemplo, cómo avanza una sociedad como los Estados Unidos, no es puramente las habilidades de los trabajadores. Por ejemplo, los Estados Unidos, por ejemplo, tenía un sistema de ingeniería, de gremios, de instituciones, de universidades, mucho antes de que la población tenía grados de escuela secundaria. Es decir, en 1900 tuvimos instituciones de ingeniería muy desarrollados. En 1930 el nivel de educación secundaria fue como en 9%, 10%. Entonces es una cuestión de ambos a nivel de trabajador en educación básica, pero también es cuestión de fortalecer la capa de gente que tenemos que puede manejar altas tecnologías, porque crean, esos son ellos que crean nuevos puestos, nuevas empresas. Entonces, ya. Muy bien. Tengo solo una pregunta más. Ana María Ferreira. Adelante, Ana María. Hola, interesantísimo este debate. Yo tiendo a estar de acuerdo con Pedronel y con María Mercedes, y me parece que tenemos un funcionamiento del Estado y una cultura institucional que derivan en que no haya una estrategia de competitividad. Yo creo que Colombia no tiene una estrategia de competitividad, menos aún los incentivos correctos y sí muchas barreras para la innovación. Y pongo solamente 2 ejemplos de los sectores que me tocan. Por ejemplo, la telemedicina. Telemedicina de médicos muy buenos, especializados en Bogotá, que hubieran podido hacer desde hace mucho tiempo telemedicina en lugares donde ni siquiera hay puestos de salud. Eso fue imposible hasta hace 2 meses, cuando a raíz de la pandemia por fin salió el decreto que nos permite, por ejemplo, como Fundación Santa Fe, hacer telemedicina no solo con pacientes remotos, en lugares remotos y lugares cercanos,
sino también hacer telemedicina de asesoría con hospitales, por ejemplo, que tienen unidades de cuidado intensivo que no saben tratar esta enfermedad. Y nos tomó 3 o 4 años lograr que se permitiera esa innovación, con todo tipo de barreras para lograr esa innovación. Y otro ejemplo, otros 2 ejemplos que son muy ilustrativos. Uno que conoce Antonio muy bien, que fue la masificación de gas vehicular. En un momento dado eran tales las trabas que decidimos sacar un decreto y decir, saquemos unas reglas básicas y los privados a volar. Y los privados, Antonio, volaron y Colombia fue uno de los países con más ejemplo de masificación de gas vehicular en el mundo. Hoy en día, que necesitamos y va a ser urgente porque va a depender de nuestra capacidad de competir internacionalmente. Por ejemplo, el tema de redes inteligentes eléctricas va a ser imposible de montar porque son tales las barreras regulatorias y las barreras que pone el Estado para implementar esta tecnología que los empresarios que se le midan a esto tienen que hacerlo a un riesgo de costos hundidos gigantesco. Entonces yo creo que acá no hay realmente una estrategia explícita pensada de competitividad y, como digo, menos aún los incentivos correctos que dejen que la gente vuele y que la gente innove. Antonio se ríe, pero creo que yo no he visto esa estrategia. Como Estado no la he visto. Muy bien. Gracias, Ana María. Bill. Estoy de acuerdo con Ana totalmente. Precio razonable, no tengo ningún comentario. Bueno, Bill, ya no tengo más preguntas. Yo quiero de verdad agradecerte en nombre de este grupo. Ha sido, yo creo que una reunión muy extraordinaria. Tú has notado el interés, la cantidad de participación. Quiero agradecerte además tu vinculación a Colombia. Yo creo que ojalá sigas estudiando a Colombia y mostrándonos las cosas que ves y dándonos como ideas como para seguir adelante. Te quería pedir el favor de que si nos pudieras compartir la presentación. Claro. No sé si has notado, nosotros grabamos tu presentación, si tienes problema que la difundamos entre nosotros. O... No hay ningún problema. Bueno. Entonces se lo mando a, pues, Fernando José, si me puedes mandar un correo electrónico, te lo mando. Perfecto, sí, listo, yo se lo mando a Armando. Listo. De verdad que... Muchas gracias, Bill. De parte nuestra te mereces un aplauso muy caluroso y muy agradecido. Muchas gracias. Gracias por el espacio. Gracias. Que gane Colombia ahora el partido, señores. Gracias. Vamos a darle el partido. Okay. Bueno, un abrazo. Gracias. Que les vaya bien. Feliz semana a todos. Chao. Chao. Feliz fin de semana.